futuro imperfecto capítulo 1, un fanfic de Harry Potter 1990. Titular de la portada de El Profeta Diario. Del 7 de septiembre de 1990. Un renombrado profesor de Historia de la Magia en Australia hablará en el ministerio la próxima semana. El profesor O'Malley, el reconocido historiador mágico de Australia, hablará en una reunión especial patrocinada por el Ministerio de Magia el próximo jueves 13 de septiembre. El Ministerio Australiano de Magia ha comenzado a modificar sus propios cursos en el Instituto de Magia de Queensland desde que empezó a impartir clases sobre historia de la magia. Muchos líderes del IWA han comentado que las opiniones de este profesor han sido a la vez estimulantes y esclarecedoras. Sus teorías sobre el poder mágico y la herencia mágica son notables por enfatizar que la fuerza mágica es algo que la naturaleza misma puede infundir en diferentes familias, de forma similar a la teoría de las mutaciones genéticas que conducen a la evolución, postulada por ciertos científicos muggles durante los últimos 100 años. 1. La semana siguiente, se celebró una gran reunión de magos para escuchar al profesor hablar brevemente sobre sus teorías. Varios miembros prominentes de sangre pura del Wizengamot ya habían denunciado públicamente al profesor O'Malley como un idiota amante de los hijos de muggles y buscador de atención. El ministro Fudge había sido convencido por algunos miembros de su personal de que traer al franco profesor australiano a Gran Bretaña mejoraría su imagen, sobre todo mientras la Gran Mágica seguía intentando recuperarse de las dificultades y la devastación de la guerra contra el que no debe ser nombrado y sus seguidores, los mortífagos. Su subsecretario le había advertido contra traer a alguien para hablar en el ministerio que fuera claramente tan divisivo, pero Fudge contaba con varios asesores que le decían que organizar una charla con el profesor O'Malley demostraría que era un líder preocupado por el futuro de la Gran Bretaña mágica y aumentaría su popularidad. Con una confianza inusual, Cornelius subió al podio justo cuando la charla programada estaba a punto de comenzar. Estaban reunidos en el gran atrio a la entrada del Ministerio de Magia. Reporteros, dignatarios y miembros del Wizengamot estaban presentes. Magos y brujas, amigos y vecinos, señores y señoras, orgullosos miembros del Wizengamot y todos los miembros de nuestra querida sociedad mágica, comenzó Fudge, les presento a un hombre cuya reputación lo precede. Un hombre cuyas enseñanzas han comenzado a revolucionar el sistema de educación mágica para nuestros hermanos y hermanas en Australia. Un hombre cuya perspectiva única sobre nuestra historia es una historia que todos deberíamos tomarnos el tiempo de escuchar. Hubo un aplauso cortés de los reunidos cuando un hombre alto, canoso y con una barba fina entrecana subió al estrado. Al aplaudir, el hombre comenzó a hablar. Gracias, ministro Fudge, por su amable presentación. Pueblo de la mágica Bretaña, los saludo a todos con mis más cálidos deseos, y espero con ansias pasar tiempo entre ustedes mientras aprendo sobre su país. Hizo una breve pausa mientras la multitud aplaudía cortésmente una vez más. No estoy seguro de que mis teorías sean tan revolucionarias como algunos quieren hacerles creer, pero estoy bastante seguro de que algunas de las cosas que he enseñado en Australia y de las que he hablado en otros lugares no son precisamente populares entre todos los miembros de ninguna sociedad mágica. Un alborotador gritó desde entre la multitud. Tienes razón, amante de los muggles. Fudge empezó a hacerle señas a un auror para que se encargara del individuo en medio de la multitud que causaba el alboroto, pero el profesor O'Malley los detuvo con un gesto. Sonrió afablemente y empezó a hablar con el desconocido entre la multitud. Creo que me tiene en desventaja, señor, ya que no lo conozco ni usted ni yo, ni me conoce a fondo. Pero permítame asegurarle a usted y a los demás que no estoy aquí para hablar de las maravillas de los muggles. Permítame ser totalmente claro. Apoyo plenamente los estatutos del secreto, coincido plenamente con la preocupación de que el mundo muggle sea una seria amenaza para nuestra forma de vida si supieran de nosotros. Pero nuestra sociedad, nuestro mundo, ha estado demasiado aislado del mundo muggle como para comprender realmente la amenaza que representan para nosotros si supieran de nosotros. Historiador de soja. Y como historiador, no puedo olvidar las trágicas historias de la casa de brujas de hace muchos años. Pero también sé que no debemos odiar a los muggles de hoy por las acciones de sus antepasados hace cientos de años. Acciones tomadas por miedo y confusión, y en algunos casos por odio. Pero sobre todas las acciones tomadas por miedo. Gran parte de la historia mágica que enseñamos a nuestros hijos, los magos y brujas del futuro, se basa en errores cometidos hace años. Hace cientos de años.
Gran parte de la historia que enseñamos a nuestros jóvenes, y gran parte de la que aprendimos nosotros mismos, se centra en cómo nosotros, o mejor dicho, nuestros antepasados, sufrimos injusticias. Ya sean las rebeliones de duendes, la caza de brujas o las guerras de gigantes, todas tienen múltiples caras. Amas a los fenómenos y criaturas más que a los magos y brujas. Gritó otra voz. El profesor se aferró a los lados del podio y miró hacia abajo momentáneamente mientras sacudía la cabeza. Entonces, mirando hacia donde provenía la voz, respondió con calma. Una vez más, no me escuchas. No he tomado partido en ningún asunto histórico. Mi objetivo es ayudarnos a todos a aprender que debemos ver nuestro pasado con una mente más abierta. Empecemos por considerar las rebeliones goblins. En la escuela aprendimos la historia de las guerras duendes. Aprendimos el costo que sufrieron tanto magos como duendes. Incluso aprendimos de las concesiones que se hicieron para poner fin a esas guerras y rebeliones. Pero ¿con qué frecuencia consideramos los eventos que llevaron a esas mismas guerras y rebeliones? Si los goblins decidieron cerrar sus bancos como lo hicieron en 1343, lo que desencadenó una de varias rebeliones, a menudo analizamos los eventos posteriores al cierre de las puertas de las cuevas goblins, las batallas subsiguientes y las supuestas victorias. Rara vez, o nunca, examinamos los eventos que provocaron la ira de los duendes que desencadenó la rebelión. En primer lugar, solo digo que necesitamos comprender la historia para evitar los mismos errores que originaron el problema. Tomemos como ejemplo la reciente guerra con Grindelwald, que afectó a gran parte de Europa hace no muchos años. Quizás sea historia antigua para quienes fueron a la escuela en las décadas de 1960 y 1970, pero para quienes tuvieron que lidiar con los mantras de supremacía mágica y la muerte de seres queridos, ese tiempo no es tan lejano, y claramente no es tan antiguo como una rebelión de duendes de 1343. Necesitamos comprender qué motivó a un hombre como Grindelwald a intentar apoderarse del mundo mágico, incluso colaborando con los mugles en su propia guerra, para que podamos prevenir la destrucción de nuestro mundo por parte de alguien con la mentalidad de Grindelwald. Queremos que nuestra sociedad prospere, y con la magia en nuestras manos, no hay razón por la que nuestra sociedad no pueda prosperar en medio de la sociedad mugle, mucho más grande. Las reformas económicas que permitirán a nuestras empresas operar dentro del mundo mugle, aumentando así su viabilidad y ganancias, solo conducirá a una economía mágica más fuerte y a un mundo mágico más fuerte. Si podemos aprender de las acciones de quienes detuvieron las rebeliones, o incluso observar los momentos históricos en que se evitaron rebeliones y guerras, entonces podremos aprender a ser una sociedad mejor para todos. Desde varios puntos del atrio se escucharon vítores que finalmente culminaron en una ronda de aplausos mucho más fuerte. Fudge se sintió muy incómodo con el desarrollo de la velada, por lo que subió al podio en medio de los vítores y aplausos y el profesor O'Malley se hizo a un lado. Gracias por tan interesantes y esclarecedoras ideas, profesor, dijo el ministro de magia, despidiendo no tan sutilmente al orador invitado de la noche. Luego se giró para mirar a la multitud. Estoy seguro de que todos coincidimos en que anhelamos una comunidad más fuerte y una economía mágica más sana para el bien de todos. El resumen improvisado de Fudge provocó otra ronda de vítores mientras pensaba para sí mismo lo hábil que era para poner fin a cualquier idea potencialmente rebelde planteada por el profesor y al mismo tiempo parecer solidario y cosechar sus propios elogios de la multitud. Concluyendo los discursos programados para la noche, Cornelius agregó. Gracias a todos por venir esta noche y unirse a nosotros, y por favor, disfruten de algunos refrigeradores al fondo del salón, mientras señalaba una serie de mesas preparadas con jugo, vino y aperitivos. Al día siguiente, el profeta publicó un artículo en la tercera página elogiando el discurso pronunciado por el profesor O'Malley, mientras que la primera página estaba dedicada a más información sobre el maravilloso líder que había demostrado ser Cornelius Fudge a lo largo de los años, así como a los resultados de los últimos partidos de la Copa Mundial de Quidditch, que se estaban celebrando más tarde de lo habitual debido a que se habían trasladado de Oriente Medio a Sudáfrica por los disturbios mugles y las amenazas de guerra. 1-2. El viernes por la tarde en el colegio Hogwarts de magia y hechicería el profesorado se reunió con su director. ¿Leíste lo que dijo el profeta sobre ese profesor de historia australiano? Le preguntó Pomona Sprout a Filius Flitwick, quien estaba sentado a su lado. Claro, claro, respondió el diminuto profesor de encantos medio duende. Incluso habló de las rebeliones Goblin sin decir nada que pudiera interpretarse como una provocación a la nación Goblin. Estoy seguro de que eso llegará a oídos del director del banco Gringos. Snape se burló.
¿Por qué perdemos el tiempo hablando de un supuesto académico desconocido y amante de los muggles desde lejos? ¿Qué tiene que ver con nosotros un profesor australiano de historia de la magia? Minerva fulminó con la mirada a su compañero profesor mientras los demás estaban demasiado avergonzados por el arrebato del jefe de la casa Slytherin como para responder. El director Albus Dumbledore se recostó mientras sus ojos centelleaban al mirar a sus colegas. Vamos, vamos, Severus, hijo mío, creo que podemos aprender mucho de este profesor. De hecho, conozco las quejas de algunos estudiantes sobre tener un fantasma como profesor de historia de la magia, y estaba considerando hablar con el Dr. O'Malley para ver si podría considerar mudarse a Hogwarts el año que viene para ser nuestro nuevo profesor de esa clase. Creo que ya es hora de que Cuthbert se marche, ¿no crees? Severus se sorprendió abiertamente por el comentario del director. ¿De verdad considerando que estás eliminando a Vince? Los ojos de Albus volvieron a brillar. Probablemente ya sea hora de que el profesor Vince se embarque en su próxima gran aventura. Estoy seguro de que algunos estudiantes echarán de menos su singular estilo de enseñanza. Tendrán más problemas para recuperar el sueño, murmuró Séptima Vector, la profesora de aritmancia. Albus Dumbledore arqueó una ceja ante su comentario y luego volvió a dirigirse al profesorado. Sin embargo, me reuniré con el Dr. O'Malley esta tarde para iniciar conversaciones sobre su incorporación al profesorado. Luego se despidió a la reunión de profesores, pero Minerva McGonagall se quedó. Una vez que todos se marcharon, le habló en voz baja a Albus. Entonces, el año que viene debería asistir a Hogwarts, regresando finalmente al mundo mágico. Albus parpadeó al principio y luego le habló reconfortantemente a su profesor de transfiguración. Sí, por supuesto, espero que Harry venga aquí. Minerva arqueó una ceja ante el comentario del director. ¿Lo has estado vigilando regularmente? Se lleva bien con esos muggles, ¿verdad? Claro que sí, Minerva. Lo he estado vigilando con un vecino que nadie en la comunidad sabe que forma parte de nuestro mundo, añadió con una sonrisa. Minerva siguió frunciendo el ceño al director. Supongo que no me dirías quién era, ni aunque te lo preguntara. Al no escuchar respuesta a su pregunta, forzó una sonrisa antes de saludar al director y dirigirse a sus habitaciones, todavía preocupada por el hijo huérfano de dos de sus estudiantes favoritos. Albus estuvo momentáneamente preocupado por la respuesta del jefe de la casa Gryffindor, pero sabía que tenía que ir al callejón Diagon para su cena planeada con el Dr. O'Malley y así iniciar las negociaciones para su incorporación al profesorado de Hogwarts. Para Albus, simplemente no era viable no tener al mejor profesor disponible en el plantel de su colegio, y hasta que el Dr. O'Malley se convirtió en una figura reconocida en Australia, no había encontrado a nadie que conociera y comprendiera la historia de la magia como el difunto Cuthbert Vince, vivo o muerto. Mantener la reputación de Hogwarts como la escuela de magia de élite en Europa, si no en el mundo, era importante para Albus, a pesar de la dilución del currículo que había visto a lo largo de los años. Tampoco preveía ninguna dificultad real para conseguir la aprobación del hombre para el puesto, a pesar de prever la oposición de ciertos miembros del Consejo de Administración de Hogwarts. Futuro imperfecto capítulo 2. 1 de septiembre de 1991, fiesta de bienvenida. Los nuevos estudiantes de la Academia Hogwarts de Magia y Hechicería finalmente habían sido seleccionados. Hubo un pequeño drama, ya que el sombrero seleccionador tardó más de 5 minutos en seleccionar al niño que sobrevivió, Harry Potter, y lo colocó en Gryffindor. La casa a la que fue seleccionado no sorprendió a nadie, o al menos a quienes conocían a su familia, ya que sus padres habían estado en Gryffindor y la mayoría de los miembros de la familia Potter también. La pregunta para varios observadores era por qué el sombrero seleccionador tardaba tanto en anunciar la elección obvia para el heredero Potter. Pero pronto el banquete comenzó y todos los estudiantes y profesores terminaron de comer. Albus Dumbledore se levantó de la mesa del profesorado, se dirigió al podio mágico y comenzó a hablar. Casi todos los años doy mi pequeño discurso antes de que disfruten del banquete de bienvenida, pero este año decidí hacerlo un poco diferente. Así que espero que hayan disfrutado de su comida y comenzaré con los anuncios. Antes de repasar las reglas, que revisaremos, me gustaría presentarles a nuestros dos nuevos miembros del profesorado. El primer cambio en el personal es nuestro propio Quirinius Quirrell, quien asumirá el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras tras varios años de admirable desempeño como profesor de estudios muggles. Ocupará su puesto Alphonse Washford, quien estudió con el profesor Quirrell hace varios años. Dumbledore esperó a que se apagaran los aplausos corteses antes de continuar con sus anuncios.
Luego se aclaró la garganta brevemente antes de añadir. Y en una decisión que seguro sorprenderá a varios de los estudiantes que regresan, me complace anunciar que tenemos un nuevo profesor de Historia de la Magia. Les invito a unirse a mí para dar la bienvenida al Dr. Akomayei, quien viene del Instituto de Magia de Queensland, Australia. Hubo una mezcla de vítores y aplausos, y un silencio de asombro por parte de varios estudiantes. Un hombre alto, canoso y con perilla canosa, se levantó y asintió en respuesta a los aplausos. Albus le devolvió el saludo al profesor y luego continuó con el resto de los anuncios de la escuela. Mientras que muchos de los estudiantes ignoraron la lista del director de elementos prohibidos y lugares dentro y alrededor de la escuela que se consideraban fuera de los límites, muchos de los estudiantes estaban discutiendo sobre la última incorporación a la facultad. Ron Weasley se giró hacia sus hermanos gemelos, Fred y George, que empezaban su tercer año en Hogwarts. Creía que habías dicho que tendríamos un fantasma como profesor para poder dormir durante esa clase. Fred y George se encogieron de hombros. Ay, joven hermano, el director decidió no consultarnos antes de tomar cualquier decisión sobre los nombramientos de los profesores, afirmó George. Muy cierto, querido hermano, añadió Fred. Aunque la oportunidad de echar una siesta, o planear bromas, interrumpió George. O planear bromas, continuó Fred ignorando la interrupción, es un momento valioso en nuestras agendas más ocupadas, parece que tú, pequeño Ron Jenkins, realmente tendrás que prestar atención en clase. Ron gruñó y se encogió en su asiento. Harry miró la mesa del profesorado, al nuevo profesor de pelo canoso que parecía tener la mirada fija en la mesa de Slytherin, y luego se volvió hacia sus nuevos compañeros de casa. ¿Alguien sabe algo sobre el profesor O'Malley? Hermione Granger, la bruja de pelo tupido de primer año, hija de Muggles, a quien Harry conoció en el tren, habló. Leí sobre él en El Profeta el año pasado. Después de que la profesora McGonagall nos contara a mí y a mis padres que soy bruja, he estado leyendo El Profeta al menos una vez por semana. El profesor, o el Dr. O'Malley, tiene títulos de escuelas Muggles y mágicas. Se le considera un experto en historia de la magia e incluso habló aquí en el Ministerio de Magia el año pasado sobre el tema. Insiste en la importancia de aprender de la historia para no tener que repetirla, especialmente las guerras y los conflictos. Creo que se habló de magos que se opusieron a su nombramiento en la facultad por temor a que tenga prejuicios contra los estudiantes de sangre pura. Me duele la cabeza de tanto escucharte, comentó Ron, mirando a un lado y a otro de la mesa, esperando encontrar más postre para su plato, pero al no encontrar más, su plato desapareció frente a él. Al darse cuenta de lo sucedido, se quejó. Pero si no había terminado de comer. En ese momento, un estudiante mayor se acercó a donde estaban sentados los de primer año. Primeros, gritó un chico que se parecía un poco a Ron y a sus hermanos gemelos. Primeros años, repitió el estudiante mayor, soy Percy Weasley, uno de los prefectos de la casa de Gryffindor, y les mostraré cómo llegar a nuestros dormitorios en la torre de Gryffindor. Síganme todos y manténganse cerca para no perderse ni desviarse por el mal camino, pero no por las escaleras mecánicas. ¿Escaleras móviles? Preguntó Harry en voz baja. Hermione escuchó su pregunta en voz baja y respondió en voz baja. Claro, ¿no lo leíste en Historia de Hogwarts? Es uno de mis libros favoritos que compré en Flourish y Blotts a principios de este año. Ya lo he leído 3 veces. Ron puso los ojos en blanco ante sus comentarios mientras se levantaba con sus compañeros de primer año de Gryffindor para seguir a su hermano mayor a su dormitorio. 2-1. La clase de Historia de la Magia para los alumnos de primer año se dividió por casas, y los Gryffindors tenían Historia de la Magia los martes. La primera clase transcurrió sin incidentes, ya que el Dr. O'Malley comenzó hablando de la herencia mágica. Bueno, chicos, estoy seguro de que algunos de ustedes en esta clase son hijos de Muggles, otros mestizos y otros sangre pura, empezó, sentado en el borde de su escritorio. ¿Alguien sabe qué impacto tiene esto en sus habilidades mágicas? La sala permaneció en silencio durante casi 2 minutos. El incómodo momento fue interrumpido por Hermione Granger, que levantó la mano. Sí, señorita Granger, preguntó el Dr. O'Malley. Nunca he encontrado nada sobre diferencias en el potencial mágico en ninguna de mis lecturas de Hogwarts. ¿Una historia?, proclamó. Claro que no, asintió el profesor. Luego miró a la clase. No piensen que espero que lean ese libro. La verdad es que nunca lo he leído entero. De hecho, tuve un alumno en mi año que no paraba de citar citas de ese libro, y al final se volvió más que irritante. Luego, volviéndose hacia Hermione, intentó evitar que se sintiera reprendido y continuó. Señorita Granger, no se lo tome a mal.
Sus contribuciones son importantes. Entonces el profesor se dirigió a la clase una vez más. ¿Quién puede decirme qué son los Squibs? Lavender Brown levantó la mano sintiéndose un poco valiente. Creo que provienen de familias de sangre pura y no tienen magia. El agente O'Malley le dedicó una sonrisa alentadora. ¿Alguien conoce a algún Squib nacido en una familia mestiza? Se hizo de nuevo el silencio en el aula. No lo creía, declaró el profesor. Los Squibs son producto de la endogamia entre familias de sangre pura. Aunque no quieren admitirlo. ¿Alguien aquí sabe qué puede aprender el mundo mágico, o qué debería aprender, de los muggles? Lavender Brown respondió una vez más. ¿Tienen estilos de ropa mejores y más variados? Estas batas holgadas son lo peor. Varios estudiantes rieron entre dientes ante sus comentarios. El propio profesor esbozó una leve sonrisa ante su respuesta. No es exactamente lo que pensaba ni lo que buscaba, señorita Brown. El profesor sonreía al recordar que ella y su amiga Parvati, ¿o era Padma? Patil estaban más preocupadas por la moda y el combate cuerpo a cuerpo que por aprender magia. Inmediatamente dudó de que tuviera mucho efecto en esas dos chicas. ¿Alguna otra idea? Preguntó. Ciencia y tecnología, ofreció Hermione una vez más. Muy bien, señorita Granger, dijo el profesor, levantándose, caminando detrás del escritorio y acercándose a la pizarra. Tomó una tiza, la hizo girar entre los dedos un momento antes de dejarla y volverse de nuevo hacia la clase. Pero no hay problemas con la ciencia y la tecnología muggles en el mundo mágico. No podemos usar ciudades eclécticas, así que ¿por qué nos importarían las tecnologías muggles? Se preguntó Ron en voz alta. La tecnología muggle, explicó O'Malley, es más que electricidad, pero gran parte se basa en su aprovechamiento. También es un error pensar que toda la tecnología muggle no puede funcionar en el mundo mágico. Aquí en el castillo, bueno, la cantidad de magia ambiental probablemente interferiría con muchos dispositivos. Pero el simple hecho de que no haya una fuente de electricidad hace que usar casi cualquier dispositivo eléctrico muggle sea imposible. La clase escuchaba atentamente, aunque el rostro de Ron estaba rojo brillante por la vergüenza al ver que había pronunciado mal ciertas palabras, palabras que estaba seguro había oído a su padre usar con bastante regularidad en su trabajo. La ciencia y la tecnología también incluyen otras disciplinas de estudio, incluida la biología y la genética, añadió el profesor. Hermione Granger estaba desconcertada por la dirección de esta clase. Pensé que esto era historia de la magia, no estudios muggles, ¿y cómo es que sabes tanto sobre muggles? La doctora O'Malley inhaló profundamente antes de responder a la Gryffindor de pelo espeso. Ya llegamos a la relevancia, señorita Granger. Y para responder a su pregunta, en mi trabajo he tenido bastante contacto con el mundo muggle. Fue muy esclarecedor para mí y mi familia en aquel momento. Eso pareció satisfacer a la joven bruja. Genética, continuó el profesor, un campo de la ciencia que inicialmente exploró un monje que estudiaba guisantes. Lo que los libros de texto muggles no cuentan a sus estudiantes es que este monje, llamado Mendel, tenía un amigo mago que cultivaba hierbas para pociones. Este mago, un famoso herbolario y maestro de pociones, descubrió técnicas para cultivar ciertas plantas que ayudaban a mejorar la calidad de ciertas pociones. Gracias a este herbolario, los ingredientes de las pociones finalmente recibieron un sistema de clasificación para guiar a los maestros en la selección de los ingredientes, sobre todo para las pociones más complejas. ¿Quién era ese mago? Preguntó intrigado Neville Longbottom, quien al escuchar esta información se animó a hablar en clase. Ese habría sido un tal Garrod Longbottom, respondió el profesor, recordando cómo este joven y regordete estudiante, considerado casi un petardo, se convertiría en un mago fuerte y líder en la lucha contra los mortífagos para la época de la batalla de Hogwarts, y finalmente en profesor de herbología en Hogwarts. De estudiante, recordaba haber criticado a Neville sin parar, pero ahora veía los posibles beneficios de una mejor relación con el joven, especialmente para el negocio familiar de su futura esposa. Solo pensar en cómo eso le afectaría a su yo más joven le estaba dando dolor de cabeza. Entonces, esta ciencia muggle nos ayuda a tener mejores ingredientes para pociones y mejores pociones, concluyó Ron, tratando de redimirse. Sí, pero ese no es el punto que intento plantear ahora, dijo el profesor, frustrando aún más a Ron. No, la idea de la genética, de cómo los rasgos se transmiten de generación en generación, no solo afecta a las plantas. Afecta también a las personas, tanto a magos como a muggles. Entonces, ¿de dónde salen las brujas y los magos nacidos de muggles? Preguntó Hermione confundida.
Ese es un problema sin respuesta, o al menos no que yo sepa, respondió Omayei. Pero es la pregunta que debe hacerse, y la mayoría de los magos y brujas carecen de la capacidad para encontrarla. Pero tranquilos, aunque no existan análisis genéticos continuos de la herencia mágica, se puede aprender mucho de la observación. Observación de rasgos mágicos a lo largo de generaciones. Se ha postulado que las brujas o magos de origen mugle son el resultado de una mutación genética que les permite usar la magia, o quizás existe un gen recesivo que se transmite entre los squibs y que, tras muchas generaciones, el gen mágico acaba expresándose de nuevo. Pero esto no explica completamente a los squibs. Ya hablaremos de eso más adelante. Lo que sí podemos observar son los índices mágicos, la medida de la fuerza de la magia de alguien. Omayei tomó un vaso de agua que estaba sobre su escritorio, dio un sorbo y continuó con su explicación. No entraremos en detalles sobre estos índices, ni revisaremos las puntuaciones de nadie en esta clase. En resumen, los magos y brujas de familias mestizas y mugles suelen tener índices mágicos más altos que muchos sangre pura. Seamus Finnegan levantó la mano y su rostro delató su confusión. Pero mi madre siempre decía que los sangre pura son brujas y magos poderosos, y que tendría que esforzarme mucho como mestizo para tener siquiera una oportunidad en este mundo. Y su madre tendría razón, señor Finnegan, respondió Omayei. El rostro de Hermione se arrugó, confundida por la afirmación. Aunque, basándome en lo que acabas de decir, no me parece lógico. El doctor Omayei le sonrió, complacido de haberla dejado perpleja en ese punto, algo que estaba bastante seguro de que no sería fácil la mayoría de las veces. Ahora, necesitas entender qué hace que un mago o bruja sea más poderoso que otro. Parte de eso es el índice mágico que acabamos de revisar, aunque brevemente. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son los otros factores que influyen en el poder mágico, o en la percepción del poder mágico? Todos los estudiantes permanecieron sentados en silencio, intentando encontrar la respuesta a su pregunta. Neville Longbottom tuvo el valor de hablar una vez más. Magia familiar, dijo en voz baja. Hermione se giró para mirar a Neville. ¿Qué es la magia familiar? Neville miró al profesor, quien le dedicó un gesto alentador. Neville respondió entonces a Hermione. Bueno, la magia familiar es algo que muchas familias antiguas, sobre todo las de sangre pura, poseen y la mantienen, bueno, dentro de la familia. Son hechizos familiares especiales que solo ellos conocen. Así que su repertorio de hechizos será más amplio o, al menos, diferente al de otros magos y brujas. Hermione se quedó boquiabierta. Se giró hacia el profesor. No es justo. Exclamó. Eso no debería permitirse. Los estudiantes de sangre pura quedaron atónitos ante sus palabras. El doctor Omayei se frotó la frente como si intentara calmar un dolor de cabeza. Luego miró a Hermione, forzó una sonrisa y empezó a intentar explicarle la situación. Veámoslo desde otra perspectiva, empezó lentamente. Supongamos que todas sus familias coleccionan joyas y gemas. Supongamos que su familia tiene rubíes, la familia del señor Potter tiene zafiros y los Longbottom tienen diamantes. Si quisieran tener diamantes, pero no tuvieran ninguno, ¿sería correcto que exigieran al señor Longbottom que les diera algunos de los suyos? Hermione se retorció un poco en su asiento y luego dijo, no, pero podría vendérmelos. El profesor levantó un dedo y lo movió levemente hacia ella. Ah, pero ¿qué pasaría si le pidieras que te vendiera algunos diamantes de su familia y él dijera que su padre y su bisabuelo los encontraron y que ellos mismos los tallaron para hacer los diamantes más hermosos del mundo? Y que, por lo tanto, significaban muchísimo para él. Entonces te dijera que no te vendería sus diamantes y te sugiriera que hablaras con un joyero o artesano, o que buscaras tus propios diamantes. ¿Estaría mal? Hermione seguía incómoda y se mordió el labio antes de responder. No, supongo que no estaría mal. La doctora Omayei asintió, agradeciendo su admisión. Todas las familias antiguas tienen su propia magia. Puede que a las nuevas familias, a los magos y brujas de la nueva generación no les guste, pero es lo que les da, a las antiguas familias, una ventaja al enfrentarse, por ejemplo, en un duelo, a un mestizo o a un hijo de mugles. Su oponente puede tener un índice mágico más alto, reservas mágicas más fuertes, pero puede tener una gama de hechizos más diversa. ¿Pero por qué estarían peleando en primer lugar? Preguntó Hermione. Porque los magos o brujas que llegan a la sociedad mágica desde el mundo mugle no comprenden las viejas costumbres, las tradiciones que las antiguas familias han mantenido durante tantos años, explicó el profesor.
La nueva sangre, por así decirlo, a menudo quiere hacer cambios, traer cosas e ideas del mundo muggle al mágico. Eso hace que las antiguas familias se pongan a la defensiva y desconfíen de las familias más jóvenes. ¿Por eso ocurrió la última guerra? Preguntó Hermione. ¿Por eso quien tú sabes atacó a la familia de Harry? Harry se encogió un poco al pensar en lo que le había pasado a su familia al ser criada en clase. No, pero eso se usó como excusa, afirmó el profesor. Algunos pensaron que se trataba de las viejas costumbres, pero lo que casi todos ignoraron fue que la guerra se trataba de obtener poder para un solo individuo. Un individuo con un poder mágico inmenso, que logró reunir seguidores a su alrededor obligándolos a reaccionar ante sus miedos. ¿Te recuerda a alguien de la historia muggle? Hermione asintió, comprendiendo. Sí, la guerra muggle, la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que hizo Hitler, el líder alemán. Consiguió apoyo culpando a un grupo de personas, aunque sus problemas no eran culpa de los judíos. El doctor O'Malley asintió y se puso de pie frente a la clase una vez más. Bueno, parece que eso es todo el tiempo que tenemos hoy. La próxima vez empezaremos a aprender sobre la historia de la magia, pero necesitamos comprenderla en su totalidad con estas ideas que discutimos hoy. Debemos tener esto en cuenta. Todos los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas y, al salir del aula, el doctor O'Malley gritó: «Señor Potter, ¿le importaría quedarse un par de minutos para hablar con usted?» Harry se sonrojó levemente, preguntándose por qué lo llamaban, así que asintió a Neville y Ron, indicando que los alcanzaría pronto. «Sí, profesor, ¿qué pasa?» «Toma asiento», dijo mientras señalaba un asiento frente a él. Vale», dijo mientras se deslizaba en la silla. «Espero que no haya habido ningún problema con el desenlace de la discusión hoy», dijo simplemente. Harry negó con la cabeza. «No señor, fue una clase fascinante. Creo que aprendí mucho sobre magia y esas cosas». «Bien, bien», dijo el profesor. «Hay una cosa más. Tengo entendido que tuviste un pequeño encontronazo con un estudiante de Slytherin de camino a la escuela». Harry recordó de inmediato su enfrentamiento con Draco Malfoy y se preguntó cómo el doctor O'Malley sabía lo sucedido. «Bueno, verá, profesor, Malfoy se acercó y me ofreció la mano en señal de amistad, pero dijo que podía ayudarme a discernir quiénes eran las familias mágicas adecuadas, y estaba seguro de que se refería a mi nuevo amigo Ronald Weasley. Ron y Draco casi se pelean. Así que no me gustó que intentara pelear con Ron. Nunca había tenido un amigo antes de conocer a Ron, así que le dije a Malfoy y a Draco que podía averiguar quiénes eran las familias adecuadas por mi cuenta». «Ah, ya veo», dijo O'Malley. «Quizás Draco fue un poco duro, quizás pasaste por alto la oportunidad de hacer amigos, otros amigos de tu casa». «¿Pero por qué?» «La profesora McGonagall dice que nuestros compañeros de casa son como familia mientras estamos en la escuela», respondió Harry. «¿Vivirán siempre con sus compañeros de casa? ¿Qué pasará después de que se gradúen? Si eres uno de los leones, no te asignan trabajos para trabajar solo con gente de Gryffindor, y los de Slytherin tienen que trabajar con Hufflepuff y Ravenclaw. Incluso los graduados de Gryffindor se dedican al mundo mágico y a la vida después de la escuela». Harry se pasó los dedos por el pelo mientras reflexionaba sobre lo que decía el profesor y se rascó la nuca. «Creo que entiendo lo que intentas decir. Pero no estoy seguro de si me cae bien Malfoy, o mejor dicho, Draco. No sugiero que se hagan mejores amigos», aconsejó el profesor, «pero quizás denle otra oportunidad. Y sí, hablaré con él sobre lo que escuché que pasó». 2. Varios días después, los Slytherin y su primera clase de historia de la magia. El comienzo fue muy similar al de la clase de Gryffindor, que también fue muy similar a lo que sucedió con Hufflepuff y Ravenclaw. Sin embargo, los Slytherin protestaron ante la idea de que los estudiantes mestizos e hijos de muggles pudieran tener un índice mágico más alto. El doctor O'Malley intentó asegurarles que, efectivamente, existían pruebas que respaldaban sus afirmaciones, pero sabía muy bien que a la mayoría de los estudiantes de la casa de Salazar Slytherin les costaría aceptar esta información. Al terminar la clase, el doctor O'Malley le pidió a Draco que se quedara. Draco envió a sus compañeros, Crabbe y Goyle, asegurándoles que los vería a la hora del almuerzo. Pansy Parkinson se quedó con Draco. El doctor O'Malley la miró y frunció el ceño. «No recuerdo haber solicitado su presencia, señorita Parkinson», la reprendió. Pansy le sonrió. «Está bien, solo estoy esperando aquí a Draco». El doctor O'Malley enarcó una ceja e inclinó ligeramente la cabeza. «Repito que no recuerdo haberle pedido que se quedara. Estoy seguro de que podrá llegar al gran comedor por sí solo. El señor Malfoy se reunirá con usted allí».
Pansy resopló, pero luego cogió su mochila, se dio la vuelta y salió del aula. «Te veo en el almuerzo, Draco», gritó por encima del hombro. «¿Qué puedo hacer por usted, profesor?», preguntó un Draco Malfoy realmente desconcertado. O'Malley se levantó, se colocó detrás de su escritorio y metió las manos en los bolsillos de su túnica. «Señor Malfoy, he tenido conocimiento de un altercado, digamos, ocurrido en el expreso de Hogwarts camino a casa la semana pasada. Un encuentro entre usted y un tal señor Potter». El rostro de Draco se ensombreció, sorprendido de que algún profesor se enterara. «No fue mi culpa, intenté ofrecer mi mano en señal de amistad», protestó. «No le hice nada a él, ni a ese traidor de sangre de Weasley». «Le ruego que tenga cuidado con el uso de esa frase, traidor a la sangre, señor Malfoy», dijo el profesor. «Nunca se sabe a quién se le podría etiquetar como tal, y nunca es un término agradable. Pero la cuestión es que le animo a no intentar enemistarse con el señor Potter. Recuerde, él es nuevo en este mundo. No se crió en el mundo mágico, a pesar de lo que le hayan dicho. No desaproveche ninguna oportunidad de ser amigo, de ofrecer consejos amistosos. No se apresure a romper puentes». «Pero él anda con esa sangre, con ese Weasley», argumentó Draco. «No les pido que sean mejores amigos», afirmó el profesor, «solo consideren tener una mentalidad abierta en su relación con el señor Potter. Harry Potter no es su enemigo. Estoy seguro de que su padre les ha enseñado la importancia de hacer aliados, no enemigos». «Sí, lo ha hecho, señor», coincidió Draco. «Bien», respondió O'Malley. «Eso es todo por hoy, señor Malfoy. Puede retirarse y ahora puede ponerse al día con sus compañeros de casa». Futuro Imperfecto capítulo 3. 2018, 20 años después de la caída de Voldemort, línea temporal original. Draco Malfoy estaba cerrando la oficina de importaciones Greengrass. El negocio de la familia de su difunta esposa había pasado a ser suyo tras su fallecimiento, poco después del de sus padres, Kyrus e Isabella Greengrass. No tenía tiempo para pensar en las diversas situaciones que lo llevaron a enviudar. Su hijo, Scorpius, estaría en el gran comedor en ese mismo momento, cenando con sus compañeros de cuarto año en la mesa de Ravenclaw. Draco se sorprendió al sentir alivio al enterarse, 4 años antes, de que su hijo no había sido seleccionado para la casa Slytherin. Draco suspiró al mirar la foto de Astoria Greengrass Malfoy que tenía en su escritorio. Entonces le susurró a la foto: «Todo lo que voy a hacer, lo hago por ti, mi amor. Merlin, te extraño, Astoria». Draco Malfoy se dirigió por el callejón Diagon hasta uno de los restaurantes más elegantes, La Escoba Plateada, donde entró y buscó a alguien. Al ver a una mujer rubia sentada sola en una mesa, sonrió levemente para sí mismo y se acercó a ella. «Llegas tarde», dijo en voz baja sin levantar la vista del menú mientras Draco se sentaba frente a ella. «Y tú estás tan encantadora como siempre, Daphne», respondió Draco con una sonrisa. Daphne movió la mano con indiferencia bajo la mesa y luego miró a su cuñado. «Me invitaste a cenar, Draco, y la nota que me enviaste fue intrigante. Curioso cómo hiciste que la carta se quemara y se destruyera sola después de leerla». Draco le sonrió levemente a Daphne. «Que seas una inefable no significa que seas la única que sabe algo sobre crear trucos de magia». Daphne sonrió levemente ante su comentario, antes de que su rostro volviera a su impasibilidad. «Ya instalé barreras silenciadoras, para que nadie pueda escuchar nuestra conversación, siempre y cuando la camarera no esté en nuestra mesa». Draco asintió en señal de agradecimiento y volvió a mirar su menú. Un minuto después llegó la camarera y tomó nota. Draco le entregó ambos menús y esperó un minuto después de que ella se marchara antes de volver a hablar. «Bueno, Greengrass, necesito tu ayuda». Daphne entrecerró los ojos. «Qué formalidad para ti, Draco, sobre todo siendo el director de Greengrass Imports, la empresa que mi bisabuelo fundó hace muchos años. Algo debe tenerlos a todos en un lío. El asesinato de mi esposa hace 2 años me ha puesto más que un poco irritable a veces», afirmó Draco con calma, «algo que pensé que tú, más que nadie, entenderías, Daphne. Pero los aurores afirman que murió en un accidente que involucró a un grupo de muggles», dijo Daphne con voz tensa. «Ni tú ni yo nos creemos esas tonterías del ministerio», dijo Draco con un suspiro. «Fue obra de los supremacistas de la sangre, ambos lo sabemos. Que Potter derrotara a su líder hace tantos años no significa que desaparecieran. Estoy seguro de que el Departamento de Misterios no ha pasado por alto ese simple hecho». Daphne permaneció impasible, con la máscara puesta. Su falta de respuesta a la declaración de Draco lo frustraba. «Sé que nunca apoyaste a Voldemort, ni a sus seguidores en Hogwarts», afirmó Malfoy.
¿Por qué entonces guardas tanto silencio sobre este tema? La misma razón por la que estamos aquí sentados en medio de un restaurante muy público teniendo esta discusión en lugar de en tu casa, tu oficina o peor aún, mi casa, respondió Daphne, mientras su máscara se deslizaba ligeramente al notar que un poco de ira se reflejaba en sus palabras. Theo, dijo Draco en voz baja. Nunca me importó mucho en el colegio, y parece que solo ha heredado los peores rasgos de su familia. Y yo que pensaba que ustedes dos eran amigos en la escuela, añadió Daphne dulcemente mientras tomaba un sorbo de vino. Cuando creí tontamente en el mensaje de supremacía de sangre que mi padre y otros como él seguían difundiendo, siseó Draco. Al menos solo lo escuchabas rutinariamente en la escuela. Tus padres no te lo inculcaron con frecuencia durante tu infancia. Ay, vuestros queridos padres, dijo Daphne con una sonrisa. Dime, ¿cómo está Narcisa? Draco cerró los ojos. No lo sé. ¿Y sabes que ella y mi padre tuvieron que huir a Australia para escapar de la persecución que sufrían por parte de los supremacistas de sangre tras ser etiquetados como traidores a la sangre por supuestamente ayudar a Potter en la batalla de Hogwarts? ¿Qué? ¿No se mantienen en contacto? Me sorprende un poco, dijo Daphne con sinceridad. Sería demasiado peligroso enviar comunicaciones a larga distancia, dijo Draco en voz baja. Si los supremacistas de sangre descubrieran dónde están, su voz se fue apagando. Su declaración inconclusa fue demasiado clara para ambos. Bueno, entonces, Draco, empezó Daphne, ¿de qué exactamente querías hablar conmigo? Entonces, mejor voy al grano. Viajes en el tiempo, dijo simplemente. Sé que están trabajando en eso en el departamento de misterios. Al fin y al cabo, yo les proporcionó algunos de los ingredientes necesarios para la investigación de su departamento. Así que no tiene sentido negar que están trabajando en viajes en el tiempo. Daphne tomó otro sorbo de vino y entrecerró los ojos. Entonces, cuñado, ¿quieres poder retroceder en el tiempo y salvar a tu esposa? Sí y no, afirmó Draco. Interesante, observó Daphne. Draco Malfoy está aprendiendo a ser verdaderamente sutil e intrigante. Estoy impresionada. Todos esos años en la casa Slytherin realmente dieron sus frutos. Draco puso los ojos en blanco y miró a Daphne. Muy bien, por ahora te sigo la corriente, continuó Daphne. ¿Y si estuviera trabajando en viajes en el tiempo? ¿Qué te importa? Alterar las líneas temporales es una tarea muy peligrosa. ¿Y qué ganaría yo con esto? Mi plan sería viajar más atrás en el tiempo que nadie jamás, declaró Draco. No, no para detener el ataque a mi esposa. Remontarme a cuando empezamos la escuela, o quizás antes. Cambiar la guerra, quizás prevenirla. Pero evitar que la guerra sucediera mientras estuviéramos en la escuela. Daphne arqueó una ceja. ¿Y cómo lo harías? Y, repito, ¿qué gano yo con esto? Primero, no estoy seguro, todavía estoy trabajando en un plan, comenzó Draco su explicación. Segundo, sé más de lo que crees sobre tu vida en casa con Nott. Estoy seguro de que nadie la describiría como agradable. La máscara de Daphne se cayó momentáneamente ante el comentario de Draco. Draco lo notó, pero continuó. Yo también noté muchas cosas en la escuela. Parecía que te gustaba Potter. De lejos, claro, igual que el verdadero Slytherin que eres, pero aún así te gustaba. Daphne apartó la mirada un momento para controlar sus emociones antes de volver a encarar a Draco. La camarera apareció en ese momento con la comida. Daphne y Draco le dieron las gracias, y después de que se fuera, Daphne volvió a hablar en un susurro a pesar de los hechizos silenciadores que ya había colocado. ¿A qué te refieres, Draco? Ya no hay nada que hacer. Pero si hubiera retrocedido en el tiempo y hubiera podido cambiar ciertas cosas, quizá no habrías necesitado un contrato matrimonial con la familia Nott. O había familias más influyentes, pero a tu padre no se le dio la oportunidad de hacer nada al respecto. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Eso sería imposible, exclamó. Para un mugle, cualquier cosa que hagamos con magia es imposible, respondió Draco con una sonrisa. Pero te prometo esto. Si me ayudas a regresar al pasado, haré todo lo posible por cambiar tu futuro para mejor. En memoria de tu hermana, juro que lo haré. Por ti. Por ella. Por él. Daphne se secó una lágrima. ¿Pero cómo? ¿Cómo sabes que puedes hacer eso por mí? ¿Por qué, Potter? Draco sonrió levemente. Puedo intentarlo, y al menos puedo evitar el contrato con los Nott. Además, Potter nunca mereció terminar con esa Weasley. Daphne respiró hondo y su mascarilla volvió a su sitio. Me llevará un tiempo, dijo. Entendido, dijo Draco. Y me llevará tiempo trabajar en el resto de mi plan.
Desde donde estoy ahora, tengo tiempo para planear, porque si puedes hacer esto por mí, por nosotros, por todos nosotros, el futuro que ambos estamos viendo ahora mismo nunca se hará realidad. Mientras terminaban de comer en silencio, un reportero del profeta los vio comiendo juntos. Draco canceló el hechizo silenciador que Daphne había lanzado antes al llamar al reportero. Parece que nos estás prestando demasiada atención a mí y a mi cuñada, Romilda, afirmó Draco. Romilda Vane ocultó su sorpresa al ser vista espiando a la pareja. A pesar de lo que quieras pensar, Vane, añadió Daphne, mi cuñado y yo estamos pasando un rato recordando la vida de mi hermana Astoria. Si recuerdas, esta noche hace 2 años que falleció. Romilda Vane tragó saliva levemente, dándose cuenta de que su intromisión no era para descubrir una aventura extramatrimonial, sino simplemente para dos familiares que se lamentaban en el aniversario de la pérdida de un ser querido. Romilda se dijo a sí misma que, de vez en cuando, podía sentir compasión por la gente, y decidió que esta noche sería esa única vez, por un tiempo. Se disculpó y salió rápidamente del restaurante. Draco se volvió hacia Daphne. Te enviaré un mensaje cuando haya terminado mis preparativos. Será un mensaje simple sobre tu sobrino. No habrá nada más en el mensaje. Sabio, asintió Daphne, quien sabía que Draco Malfoy podía ser inteligente y sutil. Con ese comentario se levantó de la mesa y salió del restaurante, dejando a Draco a cargo de la cuenta. 3-1. 2 noches después, Draco Malfoy entró en un bar en Hogsmeade. Estaba al otro lado del pueblo, donde los estudiantes solían ir ocasionalmente a Hogsmeade. Draco observó el local y vio varias mesas ocupadas, y su mirada se fijó en una mesa en la esquina donde un hombre pelirrojo estaba sentado solo. Draco se acercó a la mesa y se sentó. ¿Qué quieres, Malfoy?, preguntó Ron Weasley mientras colocaba su taza, ahora vacía, sobre la mesa. Ah, Ronald, qué educado y erudito eres, comentó Draco. Ron echó un vistazo rápido a su jarra de cerveza y luego se incorporó, observando a Malfoy con recelo. ¿Otra vez, Draco, qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Draco suspiró internamente y tragó saliva levemente antes de responder, dándose cuenta de que esta noche sería tan difícil como alguna vez imaginó que sería. Sé que nunca nos llevamos bien en la escuela, empezó Draco. Bueno, si constantemente me llamas traidor a la sangre, ¿qué esperabas?, respondió Ron a la defensiva. Un epíteto que en los últimos años se ha aplicado a mí y a mi familia, observó Draco. Así que, por muy sorprendido que esté por ese simple hecho, tú y yo sí tenemos algo en común después de todos estos años, además de asistir juntos a Hogwarts. Bueno, todos excepto el del año pasado, añadió Ronald. Draco llamó a la camarera y pidió un par de cervezas, o lo que fuera que Ron hubiera estado bebiendo. Sé que probablemente no me creas, Weasley, pero precisamente por eso estoy aquí. Me he convertido en un paria más grande que tú y tu familia. Por si no lo sabías, mi madre ayudó a Harry Potter durante esa batalla final. Pero ustedes tres, Potter, Granger y tú, no estaban en la escuela ese año. Se ha hablado muy poco de lo que pasó ese año. Siempre me he preguntado qué hicieron ustedes tres. ¿A dónde fueron? ¿Qué estaban haciendo? Es decir, antes de verlos a todos en la mansión de mi padre, cuando los carroñeros los trajeron allí. Ron miró atentamente a Draco. La camarera dejó las tazas en la mesa y se fue. Draco tomó su taza y brindó por Ron Weasley. Por si no lo han oído de mí, quiero agradecerles por lo que hicieron. Nos salvaron a mí y a mi familia de una vida de servidumbre al Señor Tenebroso. O lo más probable es que él hubiera matado a toda mi familia. Así que, por extraño que parezca, tú, Potter y tu esposa, al lograr todo lo que hicieron, podrían haberme dejado en deuda con ustedes. Mi vida y la de mis padres están directamente relacionadas con su éxito en esa guerra. Por eso, solo puedo decir salud y gracias. Draco dio un sorbo a su cerveza. Ron tomó su jarra, la levantó en señal de agradecimiento y dio un gran sorbo. Bueno, si eres lo suficientemente hombre como para venir y darme las gracias, supongo que yo también lo seré para aceptar una cerveza, Malfoy. Ron dejó la taza, entrecerró los ojos y miró fijamente al hombre sentado frente a él. Ahora que ya no hay cumplidos, Draco, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Me hieres, Ronald?, respondió Draco con voz fingida de dolor. De verdad quería darte las gracias, y como dije antes, tengo muchísima curiosidad por saber qué hicieron ustedes tres mientras los demás estábamos en Hogwarts, sufriendo el azote de los Carrow. Ron recorrió la taberna con la mirada y se aseguró de que nadie estuviera escuchando su conversación. No es que pueda contarte lo que pasó, ha sido un secreto todos estos años. Pero esa es la cuestión, dijo Draco.
Nadie lo sabe realmente. Oh, estoy seguro de que el ministerio lo sabe, pero yo los conocía a ustedes tres, al menos de lejos. El público no tiene ni idea de lo que hicieron realmente cuando estaban prófugos. O sea, aparte de que una vez los atraparon unos ladrones. Y luego mi tía los amenazó a todos. Si recuerdan, me arriesgué mucho ese día cuando me negué a decirle a Bellatrix que era Harry. Cualquiera podría decir que era Potter con la cara golpeada por un hechizo punzante. Si mi tía Bellatrix hubiera pensado que le mentía, me habría desollado vivo, o probablemente algo mucho peor. Así las cosas, lograron escapar y eso la enfureció. Sobre todo porque el tonto de elfo, Dobby, los ayudó. Oí que el elfo murió intentando salvarlos. Lamenté mucho oír eso. Ron dio otro gran sorbo a su taza, se limpió la boca con la manga y volvió a mirar a Draco. Bueno, hay razones por las que no podemos contarle a nadie lo que pasó entonces. Seguro que sí, asintió Draco, quien dio un pequeño sorbo a su taza. Se dio cuenta de que la taza de Ron ya estaba casi vacía, así que llamó a la camarera y pidió otra ronda para él. Ron terminó la jarra que tenía delante cuando la camarera regresó con la siguiente. Ron miró con recelo a Draco, quien simplemente le sonrió. Sabes, en realidad entiendo por lo que debes haber estado pasando, quizás un poco, agregó Draco. ¿Qué quieres decir, Malfoy? Se preguntó Ron. Han pasado poco más de 2 años desde que murió mi esposa, Astoria, dijo Draco en voz baja. El ministerio emitió un informe oficial de que murió en un accidente a manos de muggles, pero recibí claras advertencias de los supremacistas de sangre restantes de que estaban detrás de lo sucedido, y que era para vengar a mi familia por ayudar a Potter y a todos ustedes en la batalla de Hogwarts. A Ron casi se le llenaron los ojos de lágrimas ante esta revelación tan personal. Solo escuché el informe oficial, pero ya fue bastante malo, amigo. No me imagino qué haría si algo le pasara a Hermione. Ron tomó otro trago de cerveza. Entonces, ¿qué hicieron todos antes de que los trajeran a mi casa, o después, para el caso? Preguntó Draco, fingiendo que realmente le importaba Ron. Ron asintió en silencio un minuto, antes de decidir que quizá podría contárselo a Draco. Ron no había vuelto a hablar de ese año con nadie desde entonces, ni siquiera con Hermione ni con Harry. Y ahora se enteraba de que Draco había perdido a su esposa a manos de los mismos que acabaron con su hermano George y tantos otros durante la guerra. Bueno, verás, Voldemort, el señor tenebroso, se hizo casi inmortal. Creó unas cosas llamadas Horrocruxes. Creó un montón. Y los escondió. No teníamos ni idea de qué eran ni dónde, pero los buscamos y los encontramos. Ah, Dumbledore encontró uno, el anillo de los Gaunt, en casa de la familia de Voldemort. Y tu padre tenía uno. ¿Sabes? Ese diario de segundo año también era un Horrocrux. Casi mata a mi hermana ese año y casi revive a Voldemort. Harry tuvo mucha suerte cuando se enfrentó al basilisco en la Cámara de los Secretos. Draco se asombró de lo fácil que fue lograr que Ron finalmente se abriera a él. Espera, Voldemort creó estos objetos oscuros, ¿y ustedes los encontraron y los destruyeron? Ron asintió. No fue tan fácil. Encontramos el guardapelo de Slytherin, pero casi nos pillan. Harry podría haberlo encontrado antes en casa de su padrino, pero alguien lo robó, y luego Umbridge se lo robó a él. Y tuvimos que colarnos en el ministerio y robárselo. Luego tuvimos que destruirlo. Y nos llevó hasta que obtuvimos la espada de Gryffindor antes de poder destruirla. ¿La espada de Gryffindor puede destruir estos Horrocruxes? Bueno, solo porque le infundieron veneno de basilisco después de que Harry lo matara en la Cámara de los Secretos, allá por nuestro segundo año, explicó Ron. Luego, en la batalla final, Hermione y yo conseguimos más colmillos de basilisco de la Cámara de los Secretos, y usamos uno para destruir la copa de Hufflepuff, que tuvimos que robar de Gringotts, ya que estaba escondida en la bóveda de Bellatrix Lestrange. Luego, Neville usó la espada de Gryffindor para matar a Nagini. La serpiente de Voldemort era otro Horrocrux. Ah, sí, el fuego demoníaco que Goyle, no era Crabbe, destruyó la sala de los menesteres. El fuego demoníaco que destruyó la sala de los menesteres destruyó ese Horrocrux. Draco tuvo que disimular su asombro ante la veracidad de la historia. Al parecer, Harry Potter había hecho cosas asombrosas en Hogwarts como estudiante durante los primeros 6 años, lo que siempre lo irritaba, ya que rara vez creía los rumores. Pero estaba seguro de que Ron decía la verdad. Considerando que le había pagado a la camarera ese mismo día para que le echara cierta poción en una de las jarras de cerveza que pidió para Weasley, fue más fácil de lo que esperaba, y la pequeña cantidad de suero veritas que le añadieron estaba haciendo maravillas en ese momento.
Antes de que terminara la noche, Draco ya había descubierto todos los Horcruxes, dónde estaban escondidos y cómo fueron destruidos. Entonces Ron añadió una última pieza importante del rompecabezas. Resulta que hubo un Horcrux accidental en la cabeza de Harry. Voldemort mató a Harry en el bosque prohibido, pero Harry no podía morir, no cuando tenía las reliquias de la muerte, o al menos estaban cerca de él. O algo así. O tal vez fue algo sobre el uso de su sangre en el ritual que devolvió la vida al viejo Voldemort al final del cuarto año. Pero fuera lo que fuese, Harry no murió. La segunda vez en su vida sobrevivió a la maldición asesina. Y entonces pudo derrotar a Voldemort. Draco asintió y recordó la historia que le había contado su madre sobre Potter, que no murió a pesar de que Voldemort lo había atacado con la maldición asesina en medio del bosque prohibido. Así que, si alguien hubiera encontrado todos los Horcruxes antes, los hubiera reunido y destruido, Voldemort podría haber muerto incluso antes. Ron estaba bastante borracho en ese momento. Sí, supongo que sí. Pero ahora no puedes hacer nada al respecto. Un giratiempo no te puede llevar tan atrás. Y además, rompimos la mayoría al final de quinto año. Fue entonces cuando todos descubrieron que Harry y Dumbledore tenían razón. Quien tú sabes había regresado de verdad. No, un giratiempo no puede hacer eso, coincidió Draco. ¿Sabes, Weasley? Nunca tendrás idea de lo útil que me has sido. Ron parecía confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Draco sacó su varita debajo de la mesa y la apuntó hacia Ron mientras decía en voz baja. Obliviate. 3, 2. A la mañana siguiente, Ron se despertaba lentamente en el sofá de su casa. Hermione vino a ver cómo estaba. Ron empezó a incorporarse lentamente y empezó a sentirse mareado. «Guau», dice suavemente, dándose cuenta de que incluso su propia voz estaba empeorando el dolor de cabeza. «De verdad, Ronald, debes dejar de beber tanto cuando sales así», dijo Hermione suavemente mientras le entregaba a su marido una poción para la resaca. Ron lo tomó agradecido y lo bebió lentamente, mientras inclinar la cabeza hacia atrás hacía que la habitación girara un poco más. «Entonces, ¿con quién saliste esta vez? ¿Con más de tus amigos aurores? ¿Con una joven bruja de la recepcionista? Estoy segura de que no era Harry», añadió Hermione, «ya que lo mandé a buscarte. Fue él quien te trajo a casa desde Hogsmeade». Ron negó levemente con la cabeza, algo que pronto lamentó. «Creo que estaba solo. No recuerdo nada de anoche. Pero creo que tienes razón, necesito dejar de beber. Y probablemente debería encontrar a Harry y agradecerle que me trajera a casa». Hermione suspiró y sonrió levemente, esperando que finalmente Ron pudiera hacer algunos cambios útiles en su vida, y puedes dormir en ese sofá durante la próxima semana mientras consideras si tendrás más de estas noches, agregó para enfatizar su disgusto con su comportamiento. 3. Draco Malfoy era un hombre ocupado. Tenía que dirigir el negocio de importación del padre de su esposa. Sin él, se habría arruinado, ya que la Segunda Guerra Mágica contra Voldemort y los mortífagos destruyó la riqueza que su familia había tenido, que en un momento dado fue considerable. Draco se sorprendió de lo contento que se sentía viviendo una vida mucho más sencilla que la que llevaba de niño, antes de ir a Hogwarts. Pero el negocio familiar no era lo único que ocupaba su tiempo. Agradecía que su hijo estuviera en el colegio para poder dedicar las tardes y los fines de semana a investigar cualquier cosa relacionada con los Horcruxes, así como otros detalles de la guerra, y en concreto sobre Voldemort. Lentamente, Draco estaba trabajando en un plan para derrotar al Señor Oscuro antes de lo que había ocurrido en el pasado. También estaba trabajando en un plan que, con suerte, paralizaría el movimiento de supremacía de sangre, ya que claramente no desaparecían con la muerte de su líder. Las ovejas insensatas no tenían ni idea de que su alabado líder era un mestizo, producto de un skip que engañó a una mugle para que se enamorara de ella. Sin embargo, este mestizo se convirtió en uno de los magos más poderosos de la historia. Así que esta supremacía de sangre era claramente una mera tontería. Cualquiera que observe la historia con atención debería poder verlo, o al menos Draco se lo repetía una y otra vez. Draco había pasado años trabajando para Greengrass Imports. Una de las cosas que aprendió rápidamente de su suegro fue que el negocio prosperaba gracias a su disposición a trabajar con mugles. Muchas cosas en el mundo mugle eran más baratas y fáciles de conseguir. De hecho, algo que Draco aprendió sobre el mundo mugle es que muchos ingredientes para pociones, incluyendo algunos objetos raros, se podían obtener más fácil y económicamente a través de contactos mugles.
Sin embargo, también fue lo suficientemente astuto como para no compartir sus contactos y fuentes con quienes estaban en el mundo mágico, ya que no tenía sentido renunciar a la clara ventaja comercial que la familia de su difunta esposa había cultivado durante generaciones. Su investigación sobre ciertos detalles de la guerra, y en concreto la derrota del Señor Tenebroso, se completó 6 meses después de cenar con su cuñada. Empezando por obtener información de Ronald Wesley, seguida de la investigación y la obtención de archivos supuestamente confidenciales de ciertos departamentos del ministerio, Draco logró reconstruir gran parte de lo que realmente ocurrió durante su estancia en Hogwarts y durante la última guerra contra Voldemort. Así que, con cierta satisfacción personal, envió una lechuza a Daphne Greengrass del Departamento de Misterios, para informarle de que esperaba con ilusión la llegada de su hijo, su sobrino, a casa para las vacaciones de primavera, que coincidirían con la Pascua Muggle. 3-4. Daphne Greengrass había aprendido hacía mucho tiempo que estaba más segura trabajando largas horas como inefable. Incluso si era por el simple hecho de que la mantenía alejada de su esposo, quien resultó ser poco más que un snob supremacista de sangre que prefería las viejas costumbres familiares, que incluían tratar a la esposa como una simple propiedad. Daphne comprendía las viejas costumbres de las familias de sangre pura, así que apenas pudo discutir con su padre cuando le presentó el contrato para casarse con el heredero de la familia Not. Era una buena idea financieramente cuando el negocio familiar de importación pasaba por dificultades, principalmente debido a los efectos de la guerra. Daphne siempre había anhelado trabajar en el departamento de misterios desde niña, así que su padre había logrado que se le permitiera continuar con su profesión elegida. Sin embargo, su padre no pudo eliminar las estipulaciones contra el asesinato o el divorcio, así que sabía que estaría atada a ese hombre arrogante. Y una vez que heredara lo que quedaba de la riqueza familiar tras el fin de la guerra, Theo viviría cómodo y no tendría que preocuparse por integrarse en una sociedad que estaba dejando atrás las viejas costumbres. De hecho, estaba bastante convencida de la participación de su esposo en el movimiento de supremacía de sangre, pues incluso había presenciado algunas de sus reuniones con amigos afines de otros miembros de los 28 Sagrados. Daphne no ignoraba que las reuniones de este grupo se trasladaron repentinamente de su casa a la de Lawrence Selwyn, y que este cambio ocurrió varios meses antes de la muerte de su hermana 2 años antes. Su cuñado había intentado hablar con los Aurores y otros miembros del DMLE sobre las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de su esposa en ese momento, pero no le sorprendió que nunca tuviera éxito ya que después de que Harry Potter renunciara como jefe de la oficina de Aurores 5 años antes de eso, otros miembros de los Sagrados 28 encontraron su camino hacia la oficina del DMLE, y uno de los Flint y uno de los Avery pronto estuvieron en posiciones de poder dentro del departamento. Theo Not la maltrataba tanto que incluso le provocó el aborto del único bebé que había concebido. Sin embargo, al haber concebido un heredero potencial, había cumplido parte del contrato matrimonial. Si bien el arcaico contrato prohibía específicamente cualquier infidelidad por su parte, contenía una cláusula que le permitía a Theodore Not tener una o varias amantes. Una vez que empezó a tener sus supuestas aventuras discretas, la vida se volvió un poco menos problemática para Daphne, ya que él era menos abusivo con ella, al menos física y emocionalmente. Y pronto descubrió que no le importaban sus largas jornadas de trabajo, ya que le daban más tiempo para disfrutar de sus pequeños juegos con jóvenes brujas influenciables. Estaba bastante segura de que más de una joven le había dado un hijo, y supuso que algún día reclamaría a una de sus bastardas como heredera. Pero eso no ocurriría hasta que alguno de sus supuestos descendientes se graduara de Hogwarts y demostrara su habilidad mágica, además de su astucia. Así pues, su matrimonio fue una farsa, a veces una farsa violenta, pero en general no fue interrumpida mientras continuaba su investigación sobre los viajes en el tiempo. Al parecer, su buena fortuna en este empeño se debió en parte al hombre al que admiraba en secreto desde lejos, y en parte a que empezó con mal pie con un supervisor cuando empezó a trabajar en el departamento de misterios como inefable. Daphne tuvo un encontronazo con un inefable que presenció algunos de los problemas dentro de su propio departamento durante las guerras mágicas, y él mismo provenía de una línea de mestizos, y jamás sería considerado un sangre pura bajo los estándares de nadie. Así que cuando tuvo a su cargo a un nuevo empleado que había sido Slytherin durante su época en el colegio, y que pertenecía a una de las sagradas 28 familias, asumió que Daphne era solo otra fanática de sangre pura. Daphne recordó el día en que le dijeron que se reuniera con Jason Cove, su supervisor.
Al presentárselo, entrecerró los ojos y ella supo que le esperaban momentos difíciles con él. ¿Tengo algún trabajo para ti? Le había dicho con una mueca de desprecio. Kobe la condujo a una habitación a un lado de la sala de hilado. La hizo entrar y allí había unas estanterías con un montón de objetos rotos en varios contenedores, además de un gran recipiente de vidrio con un polvo que brillaba de forma extraña. Esta es la antigua sala del giratiempo, había dicho. El gran Harry Potter y sus amigos, añadió con sorna, consideraron oportuno hace varios años colarse en este departamento. Si bien me han dicho que todo fue parte de la lucha contra el Señor Tenebroso, él y sus amigos fueron responsables de la destrucción de la colección de giratiempos. Muy pocos quedaron en condiciones de funcionar después de aquella noche. Daphne observó los diversos objetos en los estantes y sobre la mesa polvorienta. Mientras los inspeccionaba, Kobe continuó explicando. Su primera tarea será revisar todo esto. Los giratiempos se fabricaron hace muchos años. En su creación, uno de los inefables estaba preocupado por el posible efecto que podrían tener en el mundo mágico, así que destruyó toda la investigación sobre cómo fabricarlos. Ahora tenemos la singularidad de contar con varios componentes y podemos empezar a investigar cómo funcionan realmente los giratiempos. O mejor dicho, pueden comenzar esta importante tarea. Luego se giró y dejó a Daphne sola en esa habitación, sonriendo para sí mismo, asumiendo que le había dado una tarea imposible de completar. Eso fue hace más de 15 años, y Daphne había convertido esa vieja habitación abandonada en su oficina y espacio de trabajo. Y la habían dejado sola para trabajar en este proyecto. Y había logrado un progreso increíble, aunque sus supervisores no entendían realmente lo que hacía. Había logrado reconstruir un giratiempo, pero era peculiar y normalmente no devolvía a nadie al pasado más de unos minutos. Como había reconstruido uno de los dispositivos, por muy defectuoso que funcionara, Kobe e incluso su sucesor consideraron que estaba bien dejarla con su trabajo. En ocasiones, la habían asignado temporalmente a otros proyectos, y su habilidad mágica y su increíble caudal de conocimiento y perspicacia habían ayudado a muchos de sus colegas, y se había ganado la reputación de ser una buena compañera de equipo, incluso si pasaba la mayor parte del tiempo aislada trabajando en viajes en el tiempo y teorías afines. Así que, cuando recibió la lechuza de su cuñado, sonrió para sí misma, pues había terminado de realizar varios cálculos y repasar la intrincada aritmancia necesaria para predecir cómo se podía viajar en el tiempo durante años, en lugar de minutos u horas. No había tenido mucho éxito identificando el polvo mágico de viaje en el tiempo que se había derramado de las docenas de dispositivos destruidos, pero había podido discernir suficiente información como para confiar en que su nuevo dispositivo podría transportar a alguien al pasado, al menos 25 años, posiblemente incluso hasta 30. Futuro imperfecto capítulo 4. Regreso al tiempo. Draco Malfoy tropezó levemente al cruzar el portal. Seguía en el sótano de importaciones Greengrass, pero al darse la vuelta, no había ninguna puerta tras él, y su cuñada, Daphne Greengrass no estaba allí. Bueno, por Merlín, la maldita cosa funcionó y no me mató. Ahora a averiguar cuánto me envió de vuelta, se dijo a sí mismo. Se preguntó si había llegado a la misma hora que se había ido, y rápidamente lanzó un encantamiento, y vio que era la 1:30 de la mañana. Miró a su alrededor y notó que no había mucho almacenado donde estaba, pero conocía todo el edificio, y no había necesitado usar el sótano como almacén hasta mucho después de que él y Astoria se hicieran cargo del negocio de importación. Draco decidió entonces salir de la tienda, con cuidado de no activar ninguna de las medidas de seguridad que le había enseñado su suegro. Llegó a un callejón detrás de la tienda y luego se dirigió al callejón Nocturne, sabiendo que podría encontrar ayuda útil en uno de los establecimientos más turbios de la zona. Mientras caminaba por el callejón, entró en un pub y vio un ejemplar desechado de El Profeta sobre un mostrador. Lo cogió y preguntó a uno de los hombres sentados cerca si era la última edición, a lo que recibió la respuesta gruñona. Si solo tiene más tonterías sobre que ese imbécil de Funge mejora la calidad de los calderos importados para que no exploten haciendo pociones, entonces probablemente lo sea. Draco cogió el periódico y vio el rostro sonriente de Cornelius Fudge, con su característico bombín verde, sosteniendo un caldero nuevo y reluciente junto a un dignatario anónimo con túnicas plateadas y azules. Draco miró la fecha y notó que era el 3 de marzo de 1986. Sonrió levemente al darse cuenta de que acababa de retroceder 33 años en el tiempo. Al parecer, Cornelius Fudge seguía trabajando para el Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas, y seguía promocionando su fama por haber presenciado el arresto de Sirius Black.
Draco se metió el periódico bajo el brazo y salió del pub, preguntándose si esa edición del Profeta contendría información importante y potencialmente útil, pero lo dudaba mucho. 2 puertas más allá, en el callejón, Draco encontró lo que buscaba. Entró en el oscuro local y golpeó el mostrador con la mano. Tras llamar repetidamente, finalmente se oyó un movimiento en la parte de atrás y un viejo mago encorvado salió de detrás de una cortina. ¿Qué puedo hacer por usted?, murmuró el anciano. Draco llevaba la capucha bajada, ocultándole el rostro en la habitación mal iluminada. ¿Puedes ayudarme a crear unos documentos especiales, una identificación y demás? El hombre miró con recelo al extraño que tenía delante. ¿Por qué haría eso? Hay aurores por todas partes, y ese es el tipo de cosas que podrían llevar a un hombre a Azkaban. Vamos, señor Summers, respondió Draco en voz baja, ambos sabemos que no hay aurores cerca de este callejón. Y ambos sabemos que usted es uno de los falsificadores más hábiles que existen, a pesar de que apenas pudo graduarse de Hogwarts hace tantos años. Aunque sus habilidades mágicas son limitadas, las que posee son muy útiles para un hombre en mi posición. Summers arqueó una ceja. ¿Y cómo es que tú sabes algo de mí y yo nada de ti? No quieres saber las respuestas a ninguna de esas preguntas, dijo Draco simplemente. Sin embargo, una vez que concluyamos nuestro negocio, tendrás 200 galeones adicionales y yo tendré los documentos que necesito. Otra ceja se alzó. Era el doble de su precio habitual. Si estos documentos de identificación son tan importantes, entonces necesito asegurarme de que superen mis estándares de trabajo habituales. 300 galeones será el costo. Menos 350 galeones con la conclusión especial del trato que ofreces, digamos, a ciertos clientes, respondió Draco. Summers se dio cuenta de que probablemente podría haber salido airoso de pedir más si el hombre que tenía delante hubiera aceptado el trato tan rápido, e incluso conociera la garantía especial de seguridad. Solo tiene que rellenar estos formularios. Nombre, fecha de nacimiento y registros. Ahora bien, algunos registros pueden tardar un poco más en completarse. Esa es la razón del coste adicional, sobre todo con tan poca antelación. Tienes una semana, no más, dijo Draco al completar la información. Volveré en una semana y espero que todo esté listo. Lo hará, señor. Summers dejó su declaración flotando entre ellos. O'Malley, respondió Draco. El doctor O'Malley. Draco sacó un documento. Aquí tiene toda la información necesaria para redactar los documentos necesarios. Incluso le dejaré un depósito de 200 galeones para ayudarle a asegurarse de que los documentos confirmatorios se completen a tiempo. Summers no estaba acostumbrado a que le pagaran tanto por adelantado, ni a la falta de amenazas claramente descritas. Esos 2 asuntos lo preocupaban más de lo habitual. Pero pensó que este sería uno de sus tratos más lucrativos, así que no se atrevió a cuestionar a su nuevo cliente. Una semana, afirmó Summers en voz baja mientras deslizaba los galeones del mostrador y los guardaba en una bolsa. Draco asintió y se fue abruptamente. Draco tenía poco que hacer en esta línea temporal hasta obtener sus nuevos documentos de identidad, así que simplemente se registró en una habitación del caldero chorreante. Pagar por adelantado en galeones de oro le permitió conseguir alojamiento y comida sin tener que hacer preguntas. Solo se usaron pequeños encantamientos de glamour para disimular su apariencia y evitar que pareciera pariente de la familia Malfoy. Una semana después, Draco llegó a la tienda del callejón Nocturne un poco antes de la medianoche. Había evitado interactuar con casi todo el mundo para no levantar sospechas y evitar que lo reconocieran en su planeado regreso a la mágica Inglaterra en pocos años como el Dr. O'Malley. Al entrar en la tienda, Summers apareció rápidamente tras la cortina, incluso antes de que Draco llegara al mostrador. Tengo todos sus documentos, señor, o debería decir, Dr. O'Malley, afirmó el falsificador mágico. Draco asintió en silencio y miró los documentos ofrecidos. Certificado de nacimiento, identificaciones, expedientes escolares, tanto de una escuela de magia australiana como de una canadiense. Guardó todos los documentos meticulosamente elaborados en una cartera y luego miró a Summers. ¿Está todo en orden?, preguntó Summers. Draco ladeó levemente la cabeza. Eso parece. Luego metió la mano en una bolsa que llevaba alrededor de la cintura y sacó un montón de monedas. Luego colocó 150 galeones en el mostrador. Con esto casi completamos la transacción, declaró Draco. Summers miró el dinero en el mostrador y luego volvió a mirar a Draco. Draco le sonrió levemente. ¿Estás listo?
Summers respiró profundamente, asintió en silencio, colocó las manos sobre el mostrador y miró directamente al hombre que ahora era conocido como el Dr. O'Malley. Al no ver respuesta a su pregunta más allá de la preparación de Summers, Draco tiró de su varita y apuntó a la cabeza de Summers. «Obliviate», dijo Draco con calma, y un ligero destello de luz escapó de su varita e impactó al hombre frente a él. Draco consideró brevemente recuperar parte del dinero, ya que el recuerdo de Summers de cualquier interacción con él se borraría, pero decidió no hacerlo, preguntándose por qué estaba siendo tan noble. Entonces se dio la vuelta y salió del edificio, alejándose del callejón Diagon. Sabía que poco podía hacer en ese momento, ya que ni él ni Harry Potter eran estudiantes aún, y el regreso de Voldemort aún estaba a años de distancia. Con un ligero estallido, se apareció y emprendió su viaje a Australia. Pocos años después, tras pronunciar numerosos discursos públicos sobre la historia de la magia y publicar varios artículos en revistas mágicas de Estados Unidos, Canadá y Australia, el Dr. A.C. O'Malley fue nombrado profesor del Instituto de Magia de Queensland. Su reputación como educador e historiador de la magia crecía en el mundo mágico angloparlante, que no se vio afectado por la política de los sangre pura a pesar de la aparente derrota de la guerra civil ante los magos de mentalidad más liberal. En Inglaterra, los sangre pura lograron perder la guerra cuando el lado luminoso derrotó a Voldemort, pero los partidarios del Señor Oscuro aún conservaron gran parte del control de la sociedad, incluyendo puestos destacados en el Wisengamot y el Ministerio de Magia. Draco estaba contento de poder cumplir con su horario y sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que los medios mágicos en Inglaterra recogieran su historia y todavía estaba decidido a cumplir su objetivo de hablar en Inglaterra en 1990 con el objetivo final de obtener un puesto como profesor en la misma escuela en la que su yo más joven estaba a punto de comenzar a estudiar. 4.1. Marzo de 2019. Draco había concertado su cita con Daphne tras recibir su mensaje. Sostuvo con fuerza en la mano la nota que le había enviado mientras recordaba lo que había escrito. Draco. Con cierto placer me complace informarle que recordar los viejos tiempos ha sido beneficioso. Espero que lo aprendido me brinde satisfacción en el futuro, sabiendo que no puedo cambiar mi pasado. Es hora de que viaje, y dudo que yo pueda hacer un viaje como el que planea emprender. Partir en plena noche suele ser la hora de los ladrones y de quienes parecen huir de algo. Me invaden tantos pensamientos diferentes. Las cosas en las que he estado trabajando me han dado esperanza. La esperanza se perfecciona en la idea de lo que las cosas podrían ser. Tal vez el negocio familiar te ha tratado bien a lo largo de los años, sabes que las oficinas de Green Grass Imports no han cambiado mucho desde antes de que yo naciera. Recuerdo mi infancia con cariño, y según recuerdo, era un sábado por la noche, sobre la 1 de la madrugada, cuando nació mi hermana. Era poco después de la 1 de la madrugada, y recuerdo que me despertaron los ruidos. Pero eso es todo lo que se me ocurre compartir con ustedes por ahora. No hay mejor momento que el presente, o eso dicen. Le deseo un viaje seguro. Daphne. Él entendió el significado como claro. Se encontrarían en Green Grass Imports el sábado por la noche, alrededor de la 1 de la madrugada. Ella estaba dispuesta a enviarlo de regreso al pasado, posiblemente al momento del nacimiento de Astoria. De cualquier manera, el mensaje era claro. Se encontraría con Daphne esa noche y no le preocupaba que alguien lo viera, ya que se interpretaría como las tonterías de una bruja triste que lloraba la muerte de su hermana. Draco había estado en el banco ese mismo día y había vaciado la mayoría de las cuentas. Las había convertido en galeones, concretamente en galeones antiguos, marcados en años Goblin. A los Goblins les pareció extraño, ya que el Ministerio de Magia había prohibido el comercio de esa moneda en el mundo mágico, y solo el Banco Gringotts u otros negocios dirigidos por Goblins las aceptaban. Draco también había conseguido un baúl especial con varios compartimentos que llenó con diversos artículos, incluyendo un armario con ropa vieja y el oro que había obtenido. Cuando entró en su oficina en la parte trasera del edificio, Daphne ya lo estaba esperando. Me alegra ver que has entrado, comentó Draco secamente. Daphne le dio una media sonrisa. Debes haber sabido que papá querido siempre tendría formas especiales para que la familia entrara y saliera del edificio. No lo dudo, respondió Draco. Era un hombre severo, un hombre de negocios serio, pero que siempre se preocupaba por su familia. No estoy seguro de que ni tú ni tu hermana apreciaran eso del todo. Daphne ignoró su comentario, pues no quería lidiar con las emociones relacionadas con su difunto padre, ni siquiera con su difunta hermana. Así que, claramente pudiste descifrar mi mensaje. Como estoy aquí, las implicaciones son obvias, dijo Draco.
No es que fuera muy difícil de entender, aunque habría sido un disparate si lo hubiera leído otra persona. Te doy crédito por tu ingenio. Daphne puso los ojos en blanco. No me seleccionaron para Slytherin y luego me aceptaron como inefable solo por mi belleza. No, nunca por tu belleza, coincidió Draco con una sonrisa. Daphne lo fulminó con la mirada un instante antes de explicarle el proceso. Había desarrollado un conjunto especial con runas marcadas con el polvo del giratiempo. Una vez lanzados los hechizos preparatorios sobre el conjunto, Draco simplemente tendría que atravesar la puerta rúnica y llegar al pasado. Draco escuchó atentamente sus planes y asintió, comprensivo. Tras un momento, le preguntó, «Entonces, ¿qué pasa cuando me vaya? O, mejor dicho, cuando llegue al pasado». Daphne se encogió ligeramente de hombros. «No tengo ni idea». «Bueno, la verdad es que sí, pero no estoy segura de qué posibilidad se dará. Hay dos posibilidades, o más. Lo más probable es que no tenga ni idea de si realmente lograste regresar a tiempo. Porque si lo haces, o no tienes éxito en nada de lo que haces, y el tiempo no cambia. O sí. Entonces, si cambia, o esta existencia ya no existirá y el yo que soy no estará aquí. O la otra opción es que crees una nueva línea temporal, una nueva realidad, por así decirlo, y yo continúe en esta línea temporal, en esta miserable existencia, mientras mi yo más joven, con suerte, se rescata del futuro que he experimentado». Draco hizo una pausa. «¿Pero cómo lo sabré? Odiaría pensar que estás atrapado en esta vida». Daphne sonrió brevemente. «Qué dulce, sobre todo viniendo de ti precisamente, pero aún quedan un par de opciones. Si parece que no regresas a este presente, pero has logrado retroceder en el tiempo y todo parece estar como antes, entonces podría intentar viajar en el tiempo yo misma, o mi supervisor podría descubrirme organizando viajes temporales ilegalmente y todo mi trabajo sería confiscado y podría ser sentenciada a Azkaban o algo peor». Draco respiró hondo ante su confesión. ¿Qué podría ser peor? Daphne lo miró con los ojos entornados y cruzó los brazos. «Trabajo con inefables en el departamento de misterio, créeme, hay muchas cosas que podrían ser peores». Draco consideró abrazarla antes de que Daphne se pusiera a preparar el dispositivo para enviarlo al pasado, y él sabía que no debía interrumpirla mientras ella completaba las runas y comenzaba a lanzar los hechizos. Una vez que terminó los hechizos, se irguió y se giró hacia él. «Todo está listo, Malfoy», afirmó simplemente, volviendo a utilizar su apellido para bloquear cualquier reacción emocional al hablar con él. Draco sabía que no debía referirse a ella por su nombre de casada, y le dedicó una cálida sonrisa. «¿Sabes? Tenías razón al encontrarnos aquí. Sabemos qué esperar en el sótano de este edificio. Tanto tu casa como la mía habrían sido demasiado arriesgadas, sin saber qué me encontraría al llegar». «Lo sé», asintió Daphne. «Yo soy la inteligente aquí». «Sí, claro», dijo Draco asintiendo lentamente. «Bueno, pues brindemos por un futuro mejor. Para todos». Daphne sonrió levemente ante su comentario. «Y quizás un pasado mejor». Draco volvió a considerar abrazar a su cuñada, pero decidió que sería mejor llegar al pasado con todas sus partes intactas, así que se contuvo de dar un paso hacia ella. «Sí, un pasado mejor y un futuro mejor, y quizá tú no seas tan fría, y yo no seré tan imbécil». Daphne sonrió al oír sus palabras. «Eso no va a cambiar. Siempre serás un imbécil». Draco entonces arqueó las cejas y le dedicó una última sonrisa. Luego se dio la vuelta y cruzó la puerta rúnica. Un destello brillante llenó la habitación mientras Draco desaparecía. 4-2. Draco se encontró en el sótano de la tienda de importación Greengrass. Procedió a lanzar un hechizo de Tempus y notó que había llegado un sábado por la noche. Se sintió aliviado de no tener que lidiar con nadie, ya que era fin de semana y la tienda estaba cerrada. Y así comienza. Draco logró llegar al pasado y luego pudo organizar su nueva identidad. Tenía su nueva identidad, sus documentos y se dirigía a Australia. Durante los años siguientes, se sorprendió de lo fácil que fue introducirse en el mundo mágico y de lo poco que se investigó sobre sus antecedentes. Parecía que un peculiar erudito en magia, que estudiaba la historia de la magia moderna y antigua, no era considerado una amenaza para nadie, y todos aceptaron de inmediato sus credenciales. Incluso el ilustre y mundialmente famoso Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore no hizo más que una revisión superficial de sus credenciales. Lo que fácilmente lo llevó a estar presente en la selección de los nuevos estudiantes la noche del 1 de septiembre de 1991. Draco observó divertido cómo su yo más joven, sus antiguos amigos y compañeros de clase, e incluso Harry Potter, eran seleccionados.
Se preguntó cuánto tiempo le había llevado a Potter ser seleccionado, algo que no recordaba de la noche en que empezó el colegio. Quizás se debía a que su yo de 11 años aún estaba furioso por el rotundo rechazo de Potter al aceptar la amistad del perezoso traidor a la sangre Weasley. Se sorprendió pensando en los traidores a la sangre y se estremeció ligeramente al recordar que su propia familia pronto sería etiquetada como tal. Pero, por alguna razón, eso no le traía buenos recuerdos ni un atisbo de compasión por el gran clan de magos pelirrojos. 2 semanas después del inicio del trimestre, Draco había asistido a su primera reunión de profesores. Regresó a su despacho, se sentó pesadamente y suspiró profundamente. No puedo creer que Snape intentara usar legeremancia conmigo durante esa reunión, dijo en voz alta, sabiendo que nadie podía oírlo. Con razón tantos estudiantes de las otras casas lo desprecian. Con esas artimañas, actúa como si no estuviera haciendo nada grosero ni ilegal. Miró la hora y vio que aún era temprano. La mayoría de los estudiantes estaban estudiando después de cenar. Como era martes por la noche, sabía que no estarían en Hogsmeade, así que decidió ir allí, ya que no tenía intención de socializar con sus antiguos profesores. Estaba más que feliz de cultivar la imagen de profesor solitario y peculiar. Menos preguntas de los demás profesores, menos problemas mientras completaba sus tareas en este nuevo horario. 4:3. Los demás profesores habían abandonado la oficina de Dumbledore, dejando solo al director y a su profesor de pociones. Entonces, Severus, dime, ¿qué descubriste durante la reunión de esta noche? Snape gruñó levemente. Claramente, Quirrell no es el mismo que enseñaba estudios mugles. Está nervioso, incluso en la reunión de profesores, y rara vez mira a los ojos a nadie. Me parece que no es apto para ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Ah, sí, declaró Dumbledore con tono paternal, Quirinius me contó que tuvo algunas dificultades durante las vacaciones de verano. Viajó por Europa buscando adquirir habilidades prácticas que le ayudaran en su nuevo puesto. Recuerdo que mencionó que tuvo un contratiempo sorprendente en un momento dado, posiblemente cuando estaba en Albania, o fue en Marruecos. Viajó por todo el Mediterráneo. Incluso describió haber aprendido nuevas técnicas de medicina, y de alguna manera todo eso estaba relacionado con su nuevo turbante. El turbante parece ser una adición bastante original a su vestuario. Aunque no creo que yo jamás elegiría usar algo así. Snape puso los ojos en blanco mientras intentaba sacar esa imagen de su mente. ¿Y qué hay de nuestro nuevo profesor de historia? Preguntó Albus. ¿Aprendiste algo sobre el Dr. O'Malley? Snape se encogió de hombros. Sus escudos de oclumancia pasiva están por encima de la media, eso es indudable. Albus frunció el ceño. ¿Entonces no pudiste aprender nada sobre el famoso erudito de Australia? Para nada, corrigió Snape. Aunque tiene escudos formidables, no dije que no lo hubiera logrado. Hizo una leve mueca de desprecio antes de continuar. El Dr. O'Malley es un hombre iracundo. Eso es seguro. Lo que le enoja, lo mantiene bien oculto. Es amargado, pero tiene una determinación serena. ¿Es un peligro para nuestro personal, nuestros estudiantes o alguno de nuestros planes? Preguntó Dumbledore, quien ahora estaba un poco preocupado por no haber usado más sus habilidades de legilimancia cuando conoció al profesor. No lo creo, añadió Snape. Está decidido a ser un profesor de historia exitoso. De hecho, incluso detecté un claro deseo de transformar el mundo mágico a través de su labor docente. Bueno, eso es muy tranquilizador y muy honorable, reconoció el director. Se quedó pensativo un momento antes de añadir. Minerva me comentó el otro día que el Dr. O'Malley se toma muy en serio la tarea de ayudar a reconciliar a los estudiantes que han tenido desacuerdos. Incluso entre su ahijado, Draco, y el joven Harry Potter. Snape gruñó ante la sugerencia. No veo razón para calmar a ese arrogante. Es igualito a su padre. Pero Severus, respondió el director, debemos hacer lo que podamos para darle a tu ahijado todas las posibilidades de redención. Draco no necesita crecer para ser como Lucius. Estaba hablando de Potter, gruñó Snape. Dumbledore se enderezó mientras miraba fijamente a su profesor de pociones. No he visto nada que indique que Harry sea arrogante ni que, aparte de su apariencia, se parezca en nada a su padre. Su padre era un hombre con muchas buenas cualidades. Snape se burló del comentario. Y todos ellos parecen estar perdidos para mí. Dicho esto, el jefe de Slytherin se levantó y salió del despacho del director. 4:4. Draco entró en las 3 escobas y se dirigió a un reservado en un rincón. No había muchos clientes esa noche, y se sintió muy aliviado al verlo.
Sacó su cartera y empezó a revisar unos pergaminos y a añadirles notas. Notas sobre sus planes para influir en el futuro, su nuevo futuro. Daphne le había dado instrucciones sobre un hechizo que mantendría todo lo que estuviera haciendo indescifrable para los ojos curiosos, de modo que cualquier nota que tomara sobre los acontecimientos actuales y cómo estaban cambiando las cosas pudiera mantenerse en secreto. Una voz de mujer lo interrumpió. Levantó la vista y se dio cuenta de que alguien le preguntaba qué quería comer. Pidió apresuradamente una cerveza de mantequilla cuando se dio cuenta de que estaba mirando a los ojos a la regentadora del establecimiento, la señora Rosmerta. Le sonrió brevemente y luego volvió a su trabajo. Madame Rosmerta estaba un poco desconcertada. La mayoría de los clientes masculinos no la ignoraban, eso lo sabía. No era vanidosa ni engreída, pero sí sabía que su aspecto atraería fácilmente más propinas y que muchos hombres, e incluso chicos, la mirarían con lujuria mientras trabajaba. Se había acostumbrado con los años que la habían trabajado, desde finales de los 60, poco después de graduarse en Hogwarts. Muchos de sus clientes asumían que trabajaba allí porque no era experta en magia, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Era bastante hábil con la magia, una habilidad que evitaba muchas peleas en su establecimiento y permitía que su negocio funcionara sin problemas. Pero definitivamente no estaba acostumbrada a que un cliente la ignorara o la ignorara. Regresó a la barra y pensó que ese nuevo cliente, pues conocía a todos los que entraban en su taberna, podría estar ocupado con lo que fuera que estuviera haciendo. Entonces le pidió a una de las otras camareras que le trajera al desconocido la cerveza de mantequilla que le había pedido mientras iba a ver cómo estaban sus otros clientes. 2 semanas después, Madame Rosmerta estaba desconcertada y un poco intrigada. Su nuevo cliente, quien pronto supo que era el nuevo profesor de historia de la magia en Hogwarts, había estado apareciendo casi todas las noches. Siempre pedía una cerveza de mantequilla, y nada más, y siempre estaba ocupado con sus trabajos. Y nunca la miraba con los ojos. De hecho, estaba convencida de que en cuanto la veía, apartaba la mirada rápidamente. Nunca la miraba con lascivia ni se comportaba como un cachorro enamorado, sino más bien como alguien avergonzado por algo. Esto se había vuelto tan obvio para ella, una bruja que se enorgullecía de su capacidad para leer a sus clientes, que decidió que necesitaba averiguar cuál parecía ser el problema de ese hombre con ella. Lo cual la llevó a sentarse en el banco frente al profesor en su cabina esa noche en particular y a mirarlo fijamente. El Dr. Akomalley estaba ocupado revisando sus pergaminos cuando se dio cuenta de que alguien se había sentado a su mesa. En las 2 semanas que llevaba viniendo allí como lugar de soledad, nadie lo había acompañado, lo que le había hecho sentirse más cómodo volviendo a las 3 escobas con regularidad. Al levantar la vista, se encontró de repente con los ojos de la única persona con la que no quería tener ningún contacto mientras estuviera allí. De hecho, ella fue la razón por la que casi desistió de venir. Madame Rosmerta le sonrió al profesor que tenía frente a ella, sobre todo al notar que tenía una expresión muy incómoda. Bueno, señor, soy yo Malley, empezó, ¿de verdad tengo que curiosear? ¿Qué le pasa? Draco quedó sorprendido. Miró a su alrededor y luego al propietario sentado frente a él. Se frotó la barbilla mientras formulaba una respuesta. Disculpe, pero ¿cómo sabe quién soy? Ella se rió de su pregunta. No hay muchos profesores nuevos en la escuela y conozco bastante bien quién entra y sale de mi pequeña caverna, así que fue bastante fácil saber quién es uno de mis nuevos clientes habituales. Oh, sí, murmuró el profesor de historia, eso tendría sentido. Claro que sí, añadió con una sonrisa más amplia. Pero eso sigue sin responder a mi pregunta. ¿Qué te pasa? Ag volvió a mirar la habitación y la miró un poco confundido. Disculpe. ¿He hecho algo mal? Intento ser reservado cuando estoy aquí. Rosmerta rió de nuevo, esta vez un poco más bajo. Claro. Eres el cliente perfecto. Sin embargo, también he notado que eres el único hombre que ni siquiera me mira. De hecho, evitas mirarme siempre que puedes. Nos hemos visto alguna vez y te ofendí. Porque tengo la sensación de que estás molesto conmigo por algo. Lo que me hace preguntarme por qué vienes aquí todas las noches, o casi todas. Ag se frotó la frente con la mano. Soltó un profundo suspiro que contenía mientras la dueña le decía que había notado que parecía ignorarla. Luego la miró, incapaz de ocultar la vergüenza en su rostro. ¿Alguna vez has tenido la sensación de haber conocido a alguien antes? Es solo que algo en ti me recordó a alguien que conocí de joven, mucho más joven. Se removió ligeramente en el asiento debido a la incomodidad, pero luego continuó. Así que, sí, me recuerdas a algo que hice una vez, algo de lo que no estoy orgulloso.
Los hombros de Rosmerta se relajaron al ver y oír la evidente incomodidad del hombre sentado frente a ella. Entonces le sonrió levemente. Bueno, no recuerdo que nadie como tú me hiciera algo que me molestara, y dijiste que me recordabas a alguien a quien le hiciste esto. Aka sintió para indicar que estaba entendiendo lo que ella decía. Bueno, la cuestión es que obviamente estás molesta por lo que hiciste y deduzco que no eres capaz de encontrar a esa persona y disculparte con ella, continuó la señora Rosmerta. Así que, ya que te acuerdas de ella cuando me ves, ¿por qué no te disculpas y lo das todo por hecho? Ak cerró los ojos mientras reflexionaba sobre sus palabras y volvió a pasarse la mano por su barba canosa. La miró y se encogió de hombros. Supongo que podría intentarlo, pero las disculpas nunca han sido mi fuerte. Rosmerta le sonrió una vez más. Nadie dijo que tuviera que ser perfecto. Es para ti, no para mí. Ak sintió que muchas ideas le cruzaban la mente ante sus palabras y se maldecía por dentro por sus acciones de joven, tantos años atrás. Esto le hizo comprender que necesitaba recurrir a su yo más joven para que, con suerte, lo guiara y lo alejara de algunas de las decisiones que sabía que estaba destinado a tomar. Entonces volvió a mirar a Rosmerta, quien seguía sentada frente a él, esperando a que hablara, y aún sonriéndole dulcemente. Bueno, está bien entonces, me perdonarías por lastimarte, por hacerte hacer algo que no querías hacer, por lastimarte a ti y a otros. Rosmerta podía ver el dolor en sus ojos. Ni siquiera intentó averiguar qué le había hecho a una bruja desconocida cuando era más joven, pero considerando la sinceridad que percibía en su voz y la dificultad que tenía para enfrentarla, hizo lo único que pudo en respuesta a su confesión. Por supuesto que lo perdono, señor, o doctor O'Malley. ¿O debería decir Ak? Así es como se le conoce, según tengo entendido, Ak. Ak se reclinó en su silla y dejó escapar otro suspiro. No fue tan difícil, ¿verdad? Preguntó la señora Rosmerta. No sabes ni la mitad, afirmó solemnemente. Pero no hace falta, añadió, y le dedicó otra sonrisa. Entonces, ¿qué tal si empezamos de nuevo y tú dejas de evitarme? Aka sintió. Supongo. Luego extendió la mano. Hola, señora Rosmerta. Soy el Dr. O'Malley, profesor de Historia de la Magia en Hogwarts. Ella le sonrió radiante mientras le estrechaba la mano. Es un placer, respondió. Siéntete bienvenido a venir cuando quieras, a disfrutar de una comida, una copa o a encontrar un lugar para hacer tus tareas fuera de la escuela. Ella le guiñó un ojo antes de levantarse y alejarse de la mesa. Admiró sus papeles sobre la mesa, que mágicamente se habían vuelto indescifrables mientras ella estaba sentada con él. Poco a poco, la escritura se volvió clara a medida que reunía los papeles y los guardaba en su maletín. De regreso a sus aposentos en Hogwarts, se sentía más ligero, más en paz consigo mismo que en años. Nota del autor. De ahora en adelante, me referiré a Draco, quien ha viajado en el tiempo, como Ad para distinguirlo de su yo más joven en la historia. Espero que no sea confuso. Sí, lo cambié a mitad de una escena, que fue la primera vez importante en la historia en que necesité referirme a él como Ak, desde mi perspectiva como escritor.